Hola a todos, hola a todas, hola a todes. Ante todo quiero agradecerle a la Residencia en Cuidados Críticos por haberme convocado a darles una parte tan importante y valiosa como es el repaso de la fisiología respiratoria aplicada a lo que después van a ser los conocimientos que van a aprovechar a la hora de comprender cómo interactúa o cómo funciona o cómo reemplaza en forma total o parcial el trabajo respiratorio del paciente, el ventilador mecánico, para poder lograr que la sincronía de trabajo entre el paciente y el ventilador sea óptima y esta terapéutica de sostén mejore las condiciones del intercambio gaseoso del paciente o favorezca que el intercambio gaseoso del paciente sea mejor, es necesario conocer algunos o repasar, porque la mayoría de ustedes probablemente los conozca, algunos conceptos básicos que son tan básicos que a veces nos cuesta mucho trasladarlos a la práctica cotidiana y realmente en muchos momentos nos generan cierto grado de duda de qué estamos hablando exactamente cuando estamos nombrando determinadas presiones o determinados aspectos de la fisiología respiratoria. Así que lo que vamos a hacer durante esta clase es un poco revisar estos conceptos y tratar de relacionarlos en función de otras futuras clases a donde se va a intensificar el uso de estas palabras a partir de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los ventiladores, las indicaciones de ventilación mecánica, las indicaciones de ventilación mecánica en situaciones particulares, la desconexión del ventilador y la extubación del paciente. Es decir, que vamos a seguir utilizando este tipo de conceptualizaciones a partir de todo el manejo respiratorio y su monitoreo, para lo cual es necesario que empecemos a revisar de una manera muy rápida cómo respiramos o por qué respiramos. Mi abuela diría, respirás porque el aire es gratis, nena. Y sí, por ahora todavía lo sigue siendo. Pero en realidad, el primer punto por el cual respiramos es porque tenemos un centro respiratorio que nos permite disparar la respiración, el famoso drive respiratorio. ¿Qué necesitamos para que esto suceda? Necesitamos tener un tronco encefálico indemne. Es decir, que ante la lesión, cualquier lesión del sistema nervioso central, el control, el disparo, el inicio de la respiración, que es automático, no depende de la voluntad, depende de las estructuras más primitivas o funciones vegetativas del encéfalo, necesitan estar indemnes y ante cualquier lesión del sistema nervioso central, es dado a pensar que podría haber alguna alteración en este disparo respiratorio. Este disparo respiratorio se puede producir, ¿sí?, porque existe la capacidad de iniciar una movilización de información desde el bulbo, desde el centro neumotáxico, a través de los nervios, fundamentalmente el nervio vago, ¿sí?, que va a llevar la información hasta el diafragma se va a contraer, se va a cambiar la estructura del pulmón, y esto va a permitir la entrada de aire. ¿Hasta cuánto? Hasta un volumen de insuflación. Cuando este volumen de insuflación es logrado, el aire ha entrado en el pulmón, se inhibe, ¿sí?, la capacidad, el centro neumotáxico inhibe la capacidad de seguir sosteniendo la inspiración y pasivamente se produce la expiración, ¿sí? O sea que todo esto se trata de la conjunción entre el centro respiratorio, que está en el bulbo raquídeo, la conducción de esta información a través del nervio vago, ¿sí?, el efector, que va a ser en este caso el diafragma, que se va a contraer, y su correcta capacidad de hacerlo, y por supuesto que el tórax, las pleuras y el contenido del pulmón estén indemnes. Vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos, qué relevancia tienen, ¿sí? Cuando hablamos de control central y periférico de la respiración, estamos hablando de sensores, controladores y efectores. Este concepto me pareció muy interesante, muy didáctico, porque nos está diciendo
que uno podría pararse en cualquier lugar de este cuadro y empezar a preguntarse cómo es la dinámica de la respiración, ¿sí? En principio, tenemos receptores que son centrales, que están en el bulbo, que la información le llega a través del líquido cefalorraquídeo, de las condiciones de los valores de presión parcial de dióxido de carbono y el valor de pH en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Esos serían los receptores, los sensores, los quimioreceptores centrales, ¿sí? Que van a activar el drive respiratorio, pero también tenemos un sistema de sensado periférico, que son los receptores carotídeos, ¿sí? Y estos receptores funcionan sensando la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono y el pH. A sabiendas, y haciendo la consideración importante de que el sensado de la presión parcial de oxígeno tiene relevancia en la infancia, como iniciador de la respiración o como mecanismo de sensado. En la edad adulta, el mayor sensado de los cuerpos carotídeos, al igual que de los receptores del bulbo, está en el valor de dióxido de carbono, de la presión parcial de dióxido de carbono, rápidamente, es un sensor rápido, y luego más lentamente, porque ustedes ya saben medio interno, las modificaciones del pH van a ser un poco más lentas, ¿sí? Es probable que aumente, por ejemplo, la concentración de dióxido de carbono por encima de 45 milímetros de mercurio en sangre arterial, y el pH aún se mantenga entre valores normales, entre 7,35 y 7,45. Es decir, que para que el pH se alcalinice o se acidifique, las variaciones de dióxido de carbono van a tener que sostenerse en el tiempo. ¿Por qué? Porque el primer ejecutor de volver la presión parcial de dióxido de carbono a sus valores normales va a ser el pulmón, es decir, el control respiratorio. Rápidamente va a incrementar la ventilación si es que el pH comienza a acidificarse, ¿sí? Entonces, estos sensores, tanto centrales como periféricos, cumplen la función de mandar la información al centro respiratorio de que hay que disparar una frecuencia respiratoria determinada. Los controladores están tanto en el sistema nervioso central como en el propio pulmón, ¿sí? Pulmón y caja torácica, entre la respuesta que produce el hecho de que se desencadene la respiración. Ya vamos a ver por qué sucede esto y qué está en juego cuando hablamos de controladores y de ejecutores, digamos. Por supuesto, una vez que esta información recorre el nervio vago, o neumogástrico, vieja denominación, ¿por qué? Porque viaja a través del tórax y el abdomen, es un nervio del sistema parasimpático, ¿sí? Que sale del centro respiratorio, del bulbo raquídeo, es uno de los 12 pares craneales, es decir, estamos hablando del cerebro más antiguo, del más importante, de las funciones vitales, ¿sí? Entonces, cualquier lesión en el bulbo, en el nervio vago, en la unión entre el nervio y la placa neuromuscular, que es la efectora en el diafragma, que va a hacer que efectivamente el diafragma se contraiga y permita que se modifique el tamaño de la caja torácica, en cualquiera de estos lugares podríamos tener dificultades para iniciar o para ejecutar la respiración. Por ejemplo, un paciente con una sobredosis de opioides va a tener deprimido el centro respiratorio, sin embargo va a tener indemne el nervio vago y va a tener indemne el diafragma. Un paciente que va a ser sometido a bloqueo neuromuscular va a tener indemne el centro respiratorio, es decir, que el centro respiratorio va a seguir disparando, y este concepto es fundamental cuando empiecen a haber asincronías paciente-ventilador. El centro respiratorio va a seguir disparando porque es independiente de la función de un bloqueante neuromuscular. El nervio vago va a seguir llevando el impulso, pero va a estar cortada la unión con el efector que es el diafragma. Va a haber ahí una valla, un corte,
¿sí? Que va a impedir, por llamar bloqueantes neuromusculares, que efectivamente esa información llegue al músculo del diafragma, por ende el paciente no va a respirar. Pero el impulso central lo va a tener, a diferencia de situaciones que pongan en juego la respiración a nivel central, que son en su mayoría las que tienen que ver con lesiones del sistema nervioso central, de todas las índoles posibles. Acá tenemos una imagen que es un poquito más clara de lo que yo les estaba diciendo recién. Aquí tenemos el bulbo, tenemos cómo ese impulso que se genera a través de la respuesta de los quimiorreceptores centrales vulvares, ¿sí? Que fíjense, responden a la concentración de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo y, como les decía, la presión parcial de dióxido de carbono. A partir de ahí, este impulso va a viajar hacia los músculos respiratorios. En la bifurcación del cuerpo carotídeo, ahí vamos a tener quimiorreceptores periféricos que responden a alteraciones del medio interno, alteraciones de las presiones parciales de gases, alteraciones de los electrolitos, a fiebre, a cambios en la osmolaridad sanguínea. Quimiorreceptores en el callado aórtico, que fundamentalmente sensan presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, y como una especie de sistema de retroalimentación tenemos los receptores de estiramiento pulmonar. ¿Para qué funcionan los receptores de estiramiento pulmonar? Son como una especie de backup que tiene el pulmón para evitar la hiperinsuflación, ¿sí? Si bien la información la van a manejar el centro apnéptico y neumotáxico, también el pulmón tiene un sistema que se utiliza solo ante situaciones críticas, en el cual existe la posibilidad de retroalimentar a este bulbo para inhibir el estímulo inspiratorio, ¿sí? Y cuando hablamos de esto, en realidad lo que estamos hablando es del citado reflejo de Hering-Breuer. El reflejo de Hering-Breuer no se activa fácilmente, no se activa cuando estamos haciendo gimnasia o cuando estamos teniendo una respiración forzada o una inspiración a volúmenes máximos, ¿sí? Fíjense, dice, el volumen corriente, vamos a ver bien qué es el volumen corriente, pero les voy anticipando, es el volumen que yo puedo ingresar en cada inspiración y puedo sacar del pulmón en cada expiración, tiene que triplicar su valor normal. ¿Cuál es su valor normal en un adulto promedio? Aproximadamente 500 mililitros. O sea que yo tendría que hacer una inspiración forzada que lo triplique y sostenerla en el tiempo, ¿sí? De más de 1,5 litros de aire. Y no en una inspiración, sino en varias, de manera tal que realmente se produzca el estiramiento de la fibra. Evidentemente esto es un sistema de control de seguridad para evitar la hiperinsuflación pulmonar. No es algo que entre en el control de la ventilación minuto a minuto en sujetos en situaciones habituales. No quiero decir normales, pues la palabra normal no me gusta, pero dentro de lo que es un ciclo respiratorio habitual, a volumen corriente, estos reflejos se encuentran inhibidos, son algo que puede llegar a darse. Casi les diría es algo que tiene más que ver con estudios de función pulmonar o modelos de función pulmonar que algo que se active en la realidad, ¿sí? Porque, ya vamos a ver por qué pasaría si ventiláramos todo el tiempo 3 veces más de lo que habitualmente hacemos. ¿Qué sucedería con nuestro medio interno y qué mecanismos de control mucho más rápidos funcionarían mucho antes que poner en juego el reflejo de Hering-Breuer? Pero yo se los quería nombrar para que no quedara por fuera de la charla. Una pregunta que yo suelo hacerle a los estudiantes en el grado universitario es, ¿cómo respiramos? Y la mayoría, cuando recién está empezando a estudiar fisiología o está cursando enfermería del adulto, que es una materia donde empieza a tallar el punto de cómo utilizamos lo que sabemos de anatomía y fisiología en función de patologías. Entonces, lo primero que les pregunto antes de hablar de insuficiencia respiratoria es cómo respiramos. Y la mayoría me dice, porque inspiramos y metemos el aire dentro del pulmón. Y en realidad,
No hacemos eso. El aire entra solo, no lo metemos nosotros dentro del pulmón, si no estaríamos teniendo que pensar en respirar. Y respirar es una función autónoma, por eso se la llama vegetativa. ¿Y de qué depende? Depende de la diferencia de presiones entre lo que está sucediendo dentro del pulmón y la atmósfera. Para repasar un poco esto, vamos a ver algunos conceptos. Lo que nosotros consideramos presión atmosférica a nivel del mar en Argentina, por definición, es de 760 milímetros de mercurio. Estos 760 milímetros de mercurio son nuestra presión cero, ¿sí? Ese sería como nuestro cero de presión. De hecho, si alguno de ustedes ya estuvo en la terapia intensiva haciendo prácticas, ha visto que los monitores se calibran a cero con la presión de la atmósfera. Y dice ajuste cero, porque por convención esos 760 de presión son una presión cero, que sería como si todo estuviera en reposo. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablamos de presión alveolar tenemos que hablar de la presión que se genera dentro del alveolo. ¿Sí? La presión alveolar con el pulmón en reposo y el diafragma relajado y a fin de la expiración, pulmón en reposo es a fin de expiración, la presión alveolar es igual a la presión ambiental. ¿Sí? Es cero. No hay flujo de aire, no está entrando ni saliendo nada. Este es un concepto súper importante. Cuando no hay diferencia de presiones, no hay flujo. Para que algo fluya, tiene que haber mayor presión de un lado y menor presión del otro. Para que salga el agua de la canilla, yo tengo que abrir la canilla y en el tanque de agua o en la cañería la presión es mayor al cero de la atmósfera. Por lo tanto, el agua fluye. Si yo tomara una manguera, la llenara de agua y cerrara a los dos extremos de la manguera con la manguera llena de agua, la presión es cero. No hay flujo. Para que haya flujo, tiene que haber diferencia o gradiente de presión o delta P. Vamos a retomar ese concepto un poquito más adelante, y es un concepto fundamental porque hay mediciones en la ventilación mecánica que se relacionan con comprender este concepto de flujo y de gradiente de presión. Pero vamos a la persona, paciente iba a decir, discúlpenme, a la persona respirando en forma habitual, no forzada y no a presión positiva. Los humanos y otros animales respiramos a presión negativa. ¿Qué significa esto? Que necesitamos que se negativice la presión alveolar, ¿sí? Para que el aire entre, para que haya diferencia de presiones. Si el aire en la atmósfera está a cero y yo necesito meterlo adentro del pulmón sin trabajo, sin gasto de energía, sin pensarlo, necesito generar un gradiente de presión. Ese gradiente de presión no lo puedo generar aumentando la presión en la atmósfera, porque si no sería poner al paciente en ventilación a presión positiva. Lo tengo que generar negativizando la presión interna, la presión alveolar. ¿Cuánto? Aproximadamente se sabe que con que la presión alveolar baje 1 centímetro de agua, entran, es suficiente como para que ingrese al pulmón 500 mililitros de aire, aproximadamente el volumen corriente de una respiración promedio de un adulto. ¿Sí? Sin embargo, la presión alveolar baja un poquito más, baja 2 centímetros de agua. ¿Cómo se produce este descenso de la presión alveolar? Se produce justamente por la contracción del diafragma. Información que hace 2 minutos dijimos le llega a través del nervio vago. El diafragma se contrae, es un músculo, es el músculo más importante de la respiración. Al contraerse, deja espacio. Este espacio hace que se amplíe el diámetro cefalocaudal y anteroposterior de la caja torácica y del pulmón, generando esta presión negativa. A mayor superficie, menor presión. Y favoreciendo la entrada de aire. ¿Qué sucede cuando ingresó todo el aire que estábamos respirando y tenemos el pulmón lleno de aire a volumen corriente? Es decir, estos 500 mililitros ingresaron, ¿sí? La presión intrapleural, la presión intrapleural sigue siendo negativa, pero la presión intrapleural vamos a hablar después. La presión alveolar se positiviza, está por arriba de la presión atmosférica. Si está por arriba de la presión atmosférica con el tórax lleno de aire,
generamos un gradiente de presión entre el alveolo y la atmósfera. Por lo tanto, el aire va a tender a fluir desde el pulmón hacia afuera, a través de una vía aérea indemne, ¿sí? Para esto necesitamos, tanto para que entre como para que salga, nos tenemos que asegurar que la vía aérea esté permeable e indemne, que no haya lesiones, en fin, todas las cosas que ustedes ya saben que podrían entorpecer la cañería de la vía aérea. Entonces, para resumir, para que exista una inspiración tiene que haber un gradiente de presión. Para que haya un gradiente de presión entre la atmósfera, que es 0, y el pulmón, la presión alveolar tiene que descender. Desciende ¿cómo? Ampliando el tamaño del tórax. Una vez que ese tórax se amplió y se llenó de aire, tiene un gradiente en relación con la atmósfera, o sea, hay más presión en el tórax que en la atmósfera, por ende el aire va a tender a salir. Y por eso decimos que la expiración es pasiva siempre, aún con un paciente en ventilación mecánica. ¿Qué va a pasar? Va a haber algo que se llama retracción costal o retroceso elástico del tórax, que va a ser como un pequeño ordeñe de ese pulmón y el aire va a terminar de salir. Esto en condiciones de salud. En condiciones de enfermedad, todas estas cuestiones empiezan a hacerse mucho más complejas. Algunas son más manipulables que otras. Esto en relación con la presión alveolar. Pero también tenemos la presión intrapleural, que es la presión que se produce entre las dos pleuras, justamente por eso se llama intrapleural, ¿sí? Y esta presión de las pleuras es siempre, 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 siempre negativa. Fíjense en el cuadro que están viendo ahora, la presión intrapleural de reposo es de -4, la presión intrapleural durante la inspiración, cuando descendió la presión alveolar, desciende aún un poco más, se hace más negativa, pero cuando el tórax está lleno, vuelve a ser su presión anterior negativa, no se positiviza nunca, es menos negativa, pero no es positiva. Este es un concepto fundamental. La presión alveolar va de negativa a positiva, depende si estamos en fase inspiratoria o expiratoria. La presión intrapleural siempre se mantiene negativa. En algunos momentos, como es la fase con el pulmón lleno y en la fase expiratoria, es un poco menos negativa, ¿sí? Pero siempre es negativa. Este concepto también es importante tenerlo en cuenta, a pesar de que por ahí les estoy sonando muy reiterativa. Aquí simplemente tenemos un slide, una diapo, donde lo vemos lo mismo que estábamos viendo recién de frente, lo estamos viendo de costado, ¿sí? Cómo aumenta el diámetro anteroposterior y el diámetro cefalocaudal, como estamos acostumbrados a llamarlo nosotros, o el diámetro vertical de la caja torácica, ¿sí? Cómo se contrae el diafragma, se relajan los intercostales internos, se contraen los externos, ¿para qué? Para ampliar el espacio de la caja torácica, el volumen del pulmón. Está ampliando el volumen pulmonar para que pueda entrar el aire. Y la presión pleural, como yo les decía, siempre es negativa. Ahora, un concepto que es súper importante cuando pensamos en pacientes que van a entrar en ventilación mecánica, porque este es el objetivo, relacionar los conceptos de la respiración con lo que luego vamos a manejar durante la ventilación mecánica. Una de las cuestiones más importantes es considerar la ventilación alveolar. La ventilación alveolar es todo el aire que se mueve dentro de la vía aérea y todo el aire que se mueve dentro de la zona de intercambio gaseoso, ¿sí? Cuando uno piensa en el aire que entra y sale, ¿sí? Ya vamos a ver volúmenes y capacidades pulmonares, pero lo que es importante es entender que, primero, cuando hablamos de ventilación, hablamos de entrada y salida de aire, ¿sí? Y cuando hablamos de salida, estamos hablando de salida de dióxido de carbono. Cuando hablamos de ventilar un paciente, estamos hablando de movilizar aire
fundamentalmente sacar dióxido de carbono, ¿sí? Cuando hablamos de oxigenar a un paciente, estamos hablando de aumentar la fracción inspirada de oxígeno. Es decir, que cuando nosotros le hacemos una maniobra de bolseo con bolsa, válvula, máscara, con oxígeno mayor al 21%, no estamos hiperventilando un paciente, estamos hiperoxigenando un paciente. Ahora, si nosotros aumentamos la frecuencia respiratoria, ¿sí? O aumentamos el volumen corriente que le damos a este paciente, apretamos la bolsa y le damos más de medio litro, ahí vamos a hiperventilar al paciente. Estamos hablando de la cantidad de aire que estamos moviendo y la cantidad de dióxido de carbono que vamos a hacer que difunda al exterior. Siempre hablando de una membrana alveolo-capilar saludable, íntegra, ¿sí? Y aquí lo que se ve es cómo, ¿sí?, tanto un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono como una disminución del pH, es decir, una acidificación, recordemos, los aumentos de la presión parcial de dióxido de carbono por arriba de 45 milímetros de mercurio son considerados hipercapnia, y un descenso del pH por debajo de 7,35 es considerado acidosis. En este caso, estamos hablando de acidosis respiratoria. Para recordar un poquito la relación que tenemos que hacer con nuestro objetivo, que es mantener el pH en condiciones estables. Entonces, cuando hablamos de ventilación alveolar, estamos hablando del dióxido de carbono que efectivamente va a difundir al exterior. Para esto, no todo el aire que nosotros metemos y sacamos en cada respiración, no todo el volumen corriente o volumen tidal, ¿sí?, o BT, que nosotros inhalamos y exhalamos, sufre modificaciones. Recuerden que tenemos una vía aérea, una circulación, una zona de transición en los bronquios, una zona de conducción, y después tenemos la zona de intercambio gaseoso. Entonces, para hablar de la ventilación alveolar, tenemos que recordar que es la resultante de restarle el volumen de espacio muerto, que es este que no hace intercambio gaseoso, este aire que entra y sale sin sufrir modificaciones, al volumen corriente, que es el que realmente respiramos, estos 500 mililitros. ¿Cuánto es el volumen de espacio muerto en condiciones saludables? En salud, aproximadamente 150 mililitros en un adulto promedio, 2 mililitros por kilo de peso, aproximadamente. O sea que si tenemos un adulto de 70 kilos, son 150 mililitros, ¿sí? Va a tener 500 de volumen corriente, menos 150 de volumen de espacio muerto. La D es de dead, por eso se usa la D como espacio muerto y no es BM, ¿sí? Pero no toda la ventilación, ni toda la circulación es pareja en el pulmón. Nosotros siempre estamos hablando, cuando hablamos de ventilación mecánica, hablamos de ponerle un volumen determinado, presiones determinadas, frecuencia determinada, y estamos considerando un pulmón como una cosa única, como una gran superficie de intercambio. Y en realidad, ya West había hablado de las 3 áreas del pulmón, a donde la primer zona, que es la zona de los vértices, ¿sí?, tiene baja perfusión y mucha ventilación, porque el aire sube. Estamos hablando de una persona de pie. Tenemos un área intermedia, ¿sí?, o área 2 de West, donde se equilibra un poco más, ¿sí?, pero se relaciona mucho con el flujo sanguíneo que tenga y la tensión arterial que tenga el paciente, o sea, la capacidad que tenga de perfundir el pulmón, y una zona 3, o la zona de las bases, ¿sí?, donde hay mayor circulación y menor ventilación. Inclusive los alvéolos de esa zona están un poquito más chiquitos porque reciben el peso del pulmón. Esto siempre y cuando el paciente esté de pie, la persona esté de pie. ¿Qué pasa cuando nosotros acostamos a un paciente, que es cuando lo vamos a ventilar en terapia intensiva? Bueno, eso es tema de otra clase, pero tiene mucho que ver con cómo actúa tanto la entrada de aire a esos alvéolos como el peso del pulmón y de los líquidos, tanto de la sangre como del líquido que pueda tener en el intersticio.
Lo que importa que tengamos en cuenta es que el pulmón no es un órgano homogéneo, es heterogéneo, tiene diferentes zonas y tiene diferentes situaciones en las cuales hay alvéolos más o menos llenos de aire, hay capilares más o menos perfundidos. Y no olvidar la relación entre la perfusión general del paciente, la tensión arterial del paciente y el gasto cardíaco, y la perfusión del pulmón. ¿Cómo vamos a pretender que una persona oxigene bien si sostiene una hipotensión durante horas, por ejemplo, y no hay sangre que esté llegando al pulmón, ¿sí? Entonces, todas estas relaciones son cosas que tenemos que tener en mente en el momento en que vamos a participar del inicio o del retiro o del sostén de la ventilación mecánica de un paciente, y por eso es útil que las estemos repasando hoy. Esto se los pongo, muchas de las diapos ustedes van a decir, pero por Dios, esta mujer ¿dónde hizo el profesorado? Sin embargo, muchas de estas diapos se las estoy poniendo justamente como el texto entero para que les quede como un resumen. Por eso también decidí hacerlas en blanco y negro, por si ustedes en algún momento deciden bajarlas o imprimirlas. Simplemente es para que relacionemos el concepto de vasoconstricción hipóxica, o de vasoconstricción pulmonar durante la hipoxia, ¿sí? No sabemos muy bien qué es lo que pasa, o cómo pasa, pero sí sabemos que cuando se producen caídas bruscas y sostenidas, ¿sí?, de la presión parcial de oxígeno en sangre, ¿sí?, presión parcial de oxígeno en sangre que baja mucho, ¿sí?, se dilatan los vasos, las arterias. Dijimos, ante la hipoxia las arterias sistémicas se dilatan. Sin embargo, las arterias pulmonares se contraen. No sabemos si esto se debe a que la hipoxia libera vasoconstrictores o inhibe la liberación de óxido nítrico, que es el vasodilatador más importante que tiene el pulmón. Pero sí sabemos que esto sucede, ¿sí? Y lo que se empieza a generar es que la sangre privilegie las zonas que están mejor ventiladas. Es como si yo de golpe tuviera que repartirle zapatillas a los que van a correr la maratón o a los que van a caminar a la casa. Pero yo tengo 5 pares de zapatillas y 20 personas. Entonces se las voy a dar a los que van a correr la maratón. Le voy a dar yo vasculatura pulmonar, le voy a dar sangre para que haga intercambio con el oxígeno que viene de la atmósfera y libere el dióxido de carbono, aquellos alvéolos que están bien oxigenados, que están bien llenitos de aire. ¿Para qué? Para mejorar el intercambio. Porque si estos poquitos glóbulos rojos que tengo los derivo hacia una zona donde el alvéolo no esté bien insuflado, no haya recibido suficiente cantidad de oxígeno, no va a haber intercambio gaseoso, es decir, estoy malgastando esta capacidad tanto de oxigenar como de liberar a la atmósfera o ventilar dióxido de carbono. Eso es lo que tiene que ver con la vasoconstricción hipóxica. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque cuando uno estudia medio interno lee que la hipoxia produce vasodilatación, y entonces está pensando, ¿se vasodilató el pulmón también? No, en realidad la vasoconstricción que se produce durante la hipoxemia en el pulmón es localizada, mientras que la vasodilatación que se produce a nivel sistémico es global, justamente es sistémica. Entonces, para no confundir estos conceptos, es importante que les quede como el texto tal y como está. No es un tema fácil de explicar tampoco, y es bastante mucho más complejo de lo que yo les estoy contando, pero lo que importa es tener en cuenta esto. La sangre va a ser derivada a las zonas mejor ventiladas, donde el intercambio puede ser facilitado. Para poder entender qué seteamos en un ventilador, cuando empezamos a apretar las teclas, la pantalla, los botoncitos. En mi época hablábamos de botoncitos, ya casi no hay botoncitos, casi todos son microprocesados de última generación y tienen pantallas digitales, pero cuando yo empecé eran botoncitos y perillitas. Por suerte no me están viendo, solo me están escuchando.
tenemos que hablar de volúmenes y capacidades pulmonares. Y tenemos que pensar que las capacidades simplemente nos están haciendo referencia a la sumatoria de volúmenes. ¿Y cuál es el volumen habitual, volumen corriente, volumen tidal? ¿Sí? Es el volumen que sin hacer el menor esfuerzo entra y sale en una respiración relajada. Como tienen en la tablita de al lado del gráfico, este volumen corriente, ustedes lo ven, es de 500 mililitros aproximadamente en un sujeto adulto promedio, 2 mililitros por kilo, no, 4 a 6 mililitros por kilo de peso en los niños, pero no hace falta que ustedes recuerden lo que pasa con los niños, ¿sí? Solo hace falta que recuerden estos 500 mililitros, que los vamos a tomar con pinzas también, ¿sí? Porque si yo estoy, digamos, si yo no peso 70 kilos, claramente no voy a tener un volumen corriente de 500 mililitros, voy a tener un volumen corriente un poco menor, ¿sí? Ahora, si yo pesara, yo mido unos 50 y peso 47 kilos. Si yo pesara 100 kilos, si tuviera obesidad mórbida, también tendría un volumen corriente de menos de 500 mililitros, porque los pulmones no engordan. Este es un concepto fundamental. Los pulmones no engordan. Cuando alguien tiene sobrepeso, cuando atendemos pacientes obesos, tenemos que pensar en su peso teórico, ¿sí? La grasa no ventila. Entonces, concepto importante, los pulmones no engordan, engordamos por todos los otros lugares, sobre todo las mujeres engordamos las caderas, y la panza, pero el pulmón va a seguir siendo el pulmón que le correspondería por su peso teórico. Entonces es importante tener un registro de cuál es el peso teórico del paciente cuando vamos a ventilarlo, porque no lo vamos a ventilar por 300 kilos, ¿sí? Ni va a exhalar, ni va a tener un espacio muerto en relación con 300 kilos, sino con su peso teórico. Ahora bien, dicho esto, yo puedo hacer una inspiración forzada, ¿sí? Puedo hacer una inspiración enorme, ¿sí? Forzada. Puedo hacer yoga, por ejemplo, y tener una capacidad de ingresar a mis pulmones aire de forma consciente muy grande, o puedo ser nadadora y tener una capacidad pulmonar para ingresar aire mucho mayor. Fíjense, el volumen de reserva inspiratoria, que es este volumen que yo puedo poner en una respiración forzada, ¿sí? Forzada, puede llegar a los 3 litros versus los 500, ¿sí? ¿Lo puedo sostener en el tiempo? No, por supuesto que no, porque me va a traer alteraciones del medio interno, pero lo puedo hacer, yo puedo inspirar de esta manera. También puedo expirar en forma forzada, ¿sí? Puedo tener un volumen expirado, ¿sí? Que sea forzado, que puede ser a volumen corriente o puede ser a partir del volumen de reserva inspiratoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo podría hacer una inspiración profunda y luego hacer una expiración profunda y movilizar esa cantidad, ¿sí? Entonces, el pulmón toleraría un ingreso mayor de aire y luego una exhalación de mayor cantidad de aire también, ¿sí? Y hay un volumen, que ustedes lo están viendo en amarillo, ¿sí? Que es el volumen residual. ¿A qué llamamos volumen residual? Al volumen que permanece en la vía aérea, es como si yo les dijera el aire de la cañería, que permanece en la vía aérea y en el alvéolo, evitando su colapso. El volumen residual no participa del intercambio gaseoso, es aire en las tubuladuras, si se quiere, pero internas, nuestras, ¿sí? Es aire que queda dentro de la vía aérea y parte de aire en el alvéolo que no participa del intercambio gaseoso en la respiración. Esto no quiere decir que no se vaya intercambiando ciclo a ciclo, ¿sí? Pero se necesitan varios ciclos para que este volumen residual se renueve. Y esto en muchos pacientes tiene implicancias importantes también,
¿sí? No tenemos todos la misma cantidad de ciclos para renovar nuestro volumen residual. Cuando hablamos de capacidades, hablamos de las sumatorias de estos volúmenes. Dejando de lado el volumen residual, ¿sí? Podemos decir que si queremos hablar de la capacidad inspiratoria, tenemos que sumarle al volumen corriente el volumen de reserva inspiratoria, es decir, cuánto efectivamente puedo meter de aire en el pulmón. Y fíjense que en las cuentas dan 3.500, porque son 500 más los 3.000, ¿sí? Cuando hablo de capacidad pulmonar total, hablo de todo el aire que puedo poner, todo el aire que puedo sacar, más el volumen residual, ¿sí? Esto es importante porque cuando hablamos de capacidad pulmonar total estamos hablando de la sumatoria de todo el aire que se puede mover dentro del pulmón en una respiración forzada, ¿sí? La capacidad vital es todo el aire que yo puedo forzar que entre y forzar que salga sin considerar el volumen residual. Es decir, cuánto puedo inspirar de volumen de reserva inspiratoria, cuánto de volumen corriente, cuánto de volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Y a la par de eso, queda dentro del pulmón el volumen residual. Distinto es el concepto de capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional en sujetos en estado de salud se acerca bastante al volumen residual, ¿sí? Más el volumen de reserva expiratoria. Pero, la capacidad residual funcional puede estar muy alterada en situaciones de enfermedad pulmonar. Entonces, la capacidad residual funcional de un sujeto sano es completamente diferente a la capacidad residual funcional de un sujeto con patología pulmonar. Y la capacidad residual funcional es algo que vamos a tener en cuenta también a la hora de que un sujeto esté en ventilación mecánica. Aquí tienen ustedes todo esto que yo les dije, bien detallado y bien explicado y resumido. Esto está sacado, porque no puse la cita bibliográfica, pero esto está sacado del Tratado de Fisiología de Guyton, como para que ustedes lo tengan de resumen, más allá de la explicación. Son conceptos que van a tener que familiarizarse para usarlos, y entonces es bueno leerlos de vez en cuando también, o tenerlos al alcance de la mano para consultarlos. Sumado a que tenemos una vía aérea donde el aire ingresa, es conducido, hay una zona de transición, y luego está la unión del alvéolo con el capilar, que es la unidad anatomofuncional, como nos enseñan desde chicos, donde se produce el intercambio gaseoso propiamente dicho. Además de eso, tenemos que hablar de un concepto que es el concepto de espacio muerto, que está absolutamente relacionado con la ventilación alveolar. ¿Se acuerdan que la ventilación alveolar era el volumen corriente que yo puedo inspirar, estos 500, menos el volumen de espacio muerto, o sea, el aire que efectivamente va a hacer intercambio gaseoso? Y tenemos diferentes categorías de espacio muerto. Uno es el espacio muerto anatómico, que tiene que ver fundamentalmente con todo este espacio muerto de la vía aérea de conducción y de transición, ¿sí? Toda esta cañería que yo les decía mantiene este volumen residual que no participa del intercambio gaseoso. Si a eso le sumamos el volumen de espacio muerto alveolar, ¿sí? Que por diferentes cuestiones de la heterogeneidad del pulmón no esté haciendo intercambio gaseoso, este espacio muerto alveolar, que puede aumentar mucho en situaciones patológicas, ahí ya estamos hablando del espacio muerto fisiológico, ¿sí? Porque acá ya no es una cuestión anatómica, no es una cuestión de espacios que habitualmente siempre mantienen una cantidad de aire, digamos, relativamente estable o relativamente permanente, sino estamos hablando de situaciones en las cuales el espacio muerto fisiológico, es decir, el espacio muerto que le suma el espacio muerto alveolar, puede ser muy alto. Por ejemplo, en un paciente con enfisema, un paciente con EPOC.
a donde la lesión alveolar propiamente dicha está tan aumentada que esos alvéolos aumentan el espacio muerto. ¿Cuál? El espacio muerto fisiológico. Y por otro lado tenemos el espacio muerto instrumental, que es todo eso que nosotros colocamos cuando intubamos un paciente, ¿sí? El tubo endotraqueal, todo lo que está entre el tubo endotraqueal y las mangueras, el intermediario anidro y las mangueras del respirador, la aerocámara, el filtro, los nebulizadores si están colocados mal, porque los colocan no en la rama inspiratoria, sino entre el paciente y el intermediario en I, todo eso es instrumental. ¿Por qué es instrumental? Porque son instrumentos que colocamos nosotros, porque instrumentamos la vía aérea, por eso se lo llama instrumental, nada más, ¿sí? Pero es importante entender que en condiciones patológicas, el espacio muerto puede estar muy pegadito, muy cerquita del volumen corriente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Si el volumen corriente está muy cerquita del espacio muerto, la ventilación alveolar va a disminuir mucho, va a caer mucho. Si la ventilación alveolar cae mucho, va a aumentar el dióxido de carbono, va a haber hipercapnia, y si hay hipercapnia, el paso siguiente va a ser que haya acidosis respiratoria, que es lo que no queremos. Vamos a repasar algunas presiones nuevamente, ¿sí? Para poder hablar ahora de algunas otras cuestiones que hacen a la dinámica del intercambio gaseoso, y que me parece son conceptos que están, por supuesto, en toda la bibliografía, ¿sí? En cualquier libro de ventilación mecánica, en cualquier libro de fisiología y de fisiología respiratoria, el que les guste más, el que les resulte más ameno para leer, algunos son más complejos, otros son más accesibles. Estos son los amores que uno va generando durante su carrera profesional. ¿Qué autores le parece que son más apropiados para leer, para repasar? Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que para que haya flujo tiene que haber gradiente de presión, o sea, diferencia de presión a un lado y a otro de, en este caso, la atmósfera y la vía aérea y el alvéolo. Este gradiente de presión también lo podemos llamar delta de presión o delta P. Que durante la inspiración la presión alveolar desciende más o menos 1 centímetro de agua y esto permite el ingreso del volumen corriente de 500 mililitros de aire, y en la expiración aumenta aproximadamente 1 centímetro de agua para que esto suceda. El aire salga. Que la presión transpulmonar, la presión del alvéolo y la presión de la pleura, ¿sí? Esta presión transpulmonar, concepto o la relevancia a la hora de la patología pulmonar que nosotros tenemos que ventilar, que está muy relacionada entre la presión del alvéolo y las fuerzas de presión. Eso. ¿Qué significa esto? El pulmón en reposo tiende a revelarse. El concepto de física. ¿Qué significa esto en castellano? Significa la masa del pulmón del colapso perdón, se cortó la grabación. Por otro lado, por un lado tenemos este pulmón que tiende al colapso. La fuerza de retroceso de este pulmón tiende al colapso. Dentro del alvéolo tenemos, y esto ustedes ya lo saben, tenemos el surfactante que baña el alvéolo por dentro y evita que se pegue, que se colapse. El surfactante o tensioactivo es una molécula formada por proteínas y lípidos que lo que hace es mantener este alvéolo, esta pared íntegra. Por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos el nitrógeno, que hace fuerza contra las paredes del alvéolo y lo mantiene abierto. Por eso es que la fracción inspirada de oxígeno al 100%, al evitar la permanencia del nitrógeno dentro del alvéolo, puede producir colapso alveolar. Por eso decimos que la FiO2 alta
es deleteria para el alveolo y produce injuria. ¿Qué tipo de injuria puede producir? Una telectasia, por ejemplo, que es el colapso alveolar. ¿Por qué? Porque el nitrógeno lo necesitamos para sostener, para hacer fuerza contra las paredes del alveolo y mantenerlo expandido. Y por otro lado tenemos la glotis, que hace que nosotros no exhalemos el volumen de reserva, ¿sí? El volumen que queda dentro del alveolo, que lo mantiene, que lo protege del colapso, ¿sí? O sea, tenemos todos esos mecanismos, en situaciones de salud, tenemos todos esos mecanismos para que este alveolo que tiende al colapso no llegue, justamente con el cierre prematuro de la glotis, no se vacíe el pulmón por completo, el surfactante hace que no se pegotee, y el nitrógeno hace que se mantenga abierto. Esto en condiciones de salud. Es decir, que tiende al colapso, pero no se colapsa. Por otro lado, las pleuras, la presión de la forma del tórax tiende al revés, a separarlo al pulmón. La diferencia entre esta presión que tiende al colapso y la otra presión que tiende en forma opuesta, por eso es diferencia de presiones, es la presión transpulmonar. Y el concepto de presión transpulmonar lo vamos a usar mucho después cuando estamos hablando de un paciente en ventilación a presión positiva, que es la ventilación mecánica. Acá tienen un gráfico de cómo, a medida que va cambiando el volumen del pulmón, porque está entrando el aire, las presiones también se van modificando. Fíjense, entra el aire y la presión alveolar un poco se eleva. ¿Cuánto? Un poco, no se eleva a la par de la cantidad de aire que entra, porque si no sería imposible, ¿sí? Mientras que la presión pleural sigue siendo negativa, ¿sí? Fíjense que la presión alveolar siempre tiende al cero, un poquito para abajo, un poquito para arriba, mientras que la presión pleural está siempre negativa, tanto en la inspiración como en la expiración. Y la presión transpulmonar es este espacio, es esta diferencia que queda entre estas dos presiones. En condiciones patológicas, esta presión transpulmonar puede verse muy afectada, ¿sí? Esta capacidad que va a tener el pulmón de recibir el aire, de modificar su tamaño para recibir el aire que ingresa desde la atmósfera, se parece a inflar un globo, ¿sí? Si yo quisiera inflar un globo, el ejemplo es este, si yo quisiera inflar un globo a través de una pajita, tengo que vencer varias resistencias. Una es que soplar por una pajita finita genera resistencia, ¿sí? Cuanto más finito el cañito, más resistencia. Por eso cuando tenemos la nariz tapada nos cuesta respirar. O si tenemos una compresión de la tráquea, no pasa el aire, aumenta la resistencia, ¿sí? Se resiste a entrar, hay que hacer más fuerza para meter el aire. Si yo tengo que soplar por una pajita, no es lo mismo que soplar, no sé, por un caño. Entonces, para inflar un globo, la primera resistencia que voy a tener la fuerza que yo voy a tener que hacer, va a ser mi presión impulsora o mi fuerza, que es lo mismo, va a tener que ser la suficiente como para vencer la resistencia de la pajita. Una vez que vencí la resistencia de la pajita, tengo que vencer la resistencia del globo, que antes de inflarlo estaba colapsado, ¿sí? Estas dos resistencias para poder inflar un globo es exactamente lo mismo que tiene que hacer el aire cuando colocamos a un paciente en ventilación mecánica a presión positiva. Va a tener que vencer la resistencia de la vía aérea, que vendría a ser la pajita, y la resistencia del pulmón, que vendría a ser el globo. Inflar un globo de cero siempre es más difícil que inflarlo cuando está con un poquito de aire. Y ese es más difícil inflarlo de cero que cuando está con un poquito de aire, se relaciona con la cantidad de presión y de aire, por ende, este aire genera una presión, que le queremos dejar al paciente aun cuando exhala. Y se relaciona con esta capacidad residual funcional y con este volumen residual que todos tenemos, para que sea más fácil inflar el globo. Los organismos vivientes tratamos de ahorrar energía. Recuerden que la respiración en condiciones saludables no consume energía.
mientras que en condiciones patológicas podría llevarse hasta el 25% del oxígeno circulante, solamente lo podríamos llegar a gastar en respirar. La respiración pausada, la respiración tranquila, la respiración en estados de salud, no consume prácticamente oxígeno, no implica demasiada energía, solo la contracción del diafragma y muy poco de los intercostales internos. El resto es retroceso pasivo, tampoco consume energía. Ahora, en un paciente taquipneico o en un paciente con dificultad respiratoria severa, hay un gran consumo de energía, hay un gran trabajo de la bomba muscular y hay un gran riesgo de fatiga de esto y de incrementar la hipoxemia. Por eso no podemos permitir que un paciente permanezca en taquipnea o con dificultad respiratoria. La taquipnea es el primer signo vital que se altera cuando algo está pasando, sea cardíaco, sea el medio interno, sea respiratorio. Y hay que prestarle mucha atención como signo vital. Nos da mucha información de que las cosas no están bien. No sabemos qué, porque no tenemos un sensor en los ojos que nos diga cuánto satura el paciente, ni cuánta presión parcial de dióxido de carbono y de oxígeno tiene. Pero sí sabemos que hay un mecanismo de compensación, como mínimo, que se está poniendo en juego frente a alguna alteración sistémica. Y que no podemos permitir que esto suceda, porque se va a modificar el medio interno. O va a acidificar o va a alcalinizar la sangre. Dependerá de cuál es la causa o la consecuencia. Cuando nosotros hablamos entonces del mismo modelo, de la vía aérea ahora, ya no es un globo, sino de la vía aérea y el sistema respiratorio, que implica el parénquima pulmonar más la caja torácica, cuando hablamos de las cargas que se le producen al intentar vencer la resistencia de la vía aérea, hablamos de cargas resistivas o resistencia. Cuando hablamos de la capacidad mayor o menor de este pulmón de aumentar su tamaño, ¿sí? Hablamos de cargas elásticas, de elasticidad del sistema respiratorio y hablamos de compliance. Ahora vamos a ir un poquito más allá sobre esto. Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué significa que algo sea elástico? Un elástico es un objeto que yo lo puedo estirar, 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 pero cuando lo suelto vuelve rápidamente a su forma original, como un resorte, ¿sí? Entonces, que algo sea elástico significa, o tenga aumentada su elasticidad, significa que le va a costar modificar su forma. Entonces, a mayor carga elástica, menos capacidad del pulmón de modificar su forma, de dejar entrar el aire. A mayor carga elástica, más trabajo para que el aire ingrese, más necesidad de trabajo y más necesidad de presión para vencer esa carga elástica. Así como si está aumentada la resistencia de la vía aérea, por ejemplo, porque el paciente tiene asma y tiene un broncoespasmo y le cuesta que el aire entre y salga, van a estar aumentadas las cargas resistivas. Cuando vean ventilación mecánica, van a ver que sobre las cargas resistivas tenemos muchas actividades independientes, muchos cuidados de enfermería, mientras que en lo que tiene que ver con las cargas elásticas, ya la cosa es un poco más compartida, porque las variables que vamos a tener que modificar no dependen exclusivamente de nuestras decisiones, sino que van a ser compartidas tanto con el médico como con el equipo kinésico. Mientras que, por ejemplo, si la vía aérea del paciente está colapsada porque la posición del cuello no es favorable, nosotros podemos reacondicionar la posición del paciente. Si las cargas resistivas están aumentadas porque el paciente tiene secreciones en el tubo endotraqueal, nosotros podemos aspirar las secreciones del tubo endotraqueal. Si las cargas resistivas están aumentadas porque el paciente tiene broncoespasmo, nosotros podemos administrarle broncodilatadores o corticoides, dependerá de cuál es la indicación en ese caso en ese paciente. Ahora, cuando la compliance del paciente, esta capacidad que tiene el pulmón de aumentar su tamaño sin aumentar las presiones, está comprometida, ahí la información que necesitamos y la manipulación es un poquito más compleja y excede a las acciones independientes de enfermería, que no quiere decir que no podamos hacer nada, quiere decir que lo vamos a hacer en equipo. Y cuando hablamos de distensibilidad o compliance, cuando algo es complaciente, quiere decir que
permite modificar su estructura con mínima necesidad de esfuerzo, con mínimas presiones. La compliance relaciona cambios de presión con cambios de volumen. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene edema agudo de pulmón, el paciente era una insuficiencia cardíaca, hizo edema agudo de pulmón, que es un concepto que ustedes conocen, el paciente tiene líquido en el intersticio, y ese alveolo no tiene para dónde inflarse, porque lo está comprimiendo el líquido intersticial, ¿sí? Le está empujando el líquido intersticial, y ya este alveolo, en una respiración sin esfuerzo, no se va a llenar de aire como en un tórax que no tiene líquido en el intersticio, que no le está ocupando espacio, ¿sí? Este alveolo, que tiene dificultades para expandirse, para meter el aire, para dejar entrar el aire, ¿sí? Decimos que tiene baja compliance. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar hacer fuerza para insuflar ese alveolo. ¿Y qué fuerza vamos a hacer? Y vamos a tener que ponerle presión positiva, o sea, soplarle el aire.